Ahí lo tienen, conflicto de las dos espadas, Bonifacio y en este caso Felipe. Sí, esto un poquito venía de la bula Unam Santam del año 1302, en esa guerra del poder espiritual contra el poder terrenal de la Iglesia, con el rey, en este caso de Francia, que era el que tenía más poder en Europa, y un poco quién estaba por encima del otro, ¿no? Y ahora veremos la secuencia de episodios que se dieron, pero también vamos a contextualizar desde 100 años atrás un poquito cómo se venían dando esos acontecimientos también. Claro, cómo se desarrollaban, ¿no? Exacto. Sí, rescatar que sí. Cualquiera que la busque, esta bula papal es conocidísima como la máxima expresión de poder o soberanía sobre el espíritu humano, sobre el hombre, ¿no? El máximo documento de poder de la Iglesia sobre el ser humano. Eso es reconocido así y habla por sí misma. Claro. Y creo que es interesantísimo porque cuando uno estas cosas las escucha por separado tal vez no tengan mucho sentido, pero cuando uno empieza a hilar, por ejemplo, luego se encuentra con el tema de que un país en crisis terminó siendo totalmente dominado por los banqueros, que luego acudieron a cambiar la constitución y a empezar a registrar a los países como corporaciones, luego los ciudadanos, y todo tiene una forma de hilarse que si se hace detenidamente todo tiene un sentido. Por supuesto que yo no he encontrado, creo que ninguno ha encontrado en un documento que diga el 1% trata como esclavos al 99% restante y busca matarlos en los próximos años. Literal hoy no vino, entonces siempre hay que entenderlo de una forma simbólica y atándolo bien despacito. Esto es de buscada en Wikipedia mismo, ¿no? Lo que era una exacta, y recordad que la original se perdió, ahora está una de las copias en el archivo del Vaticano. Pero vamos a adentrarnos a la presentación y vemos un poquito más de ella. Y decía Jordi que esta bula fue de 1302, pero vamos a ir un poquito a lo que había antes, a cómo se llegó a esa bula que dio origen a ese gran conflicto de las dos espadas, que le hemos llamado nosotros, ¿eh? Por eso, sí. Pero como lo que venía de antes, el contexto. Exacto, por los elementos que habían, que era en Francia sobre todo. Si me pones la lámina, por favor, que la gente lo vaya viendo. Muy bien. Sobre todo lo que ocurrió fue que en 1209, 100 años antes prácticamente, el Papa Inocencio III hizo una cruzada contra los cátaros. Es decir, los templarios los mandó el Papa para que fueran contra toda la zona que había en el Languedoc, sur de Francia, norte de Cataluña, y acabara en esa cruzada con todos los cátaros. Los cátaros eran los albigenses que se decían, eran los hombres puros, así se eran nombrados, eran iconoclastas, es decir, no tenían representaciones con imágenes, esto parecido al Islam, por ejemplo. Sí. Tenían votos también de pobreza y ascetismo, y creían en una especie de espíritu eterno, o sea, como el gnosticismo, mateísmo, sí. Pero bueno, eran un poquito las características, y lo que sí que ocurrió es que la Iglesia mandó a todos los cruzados a matarlos, 100 años antes de que ocurriera esa bula Unam Santam. Los cruzados mataron a los cátaros. Exacto, ¿vale? Porque los templarios respondían en principio al Papa. Sí, ¿de acuerdo? La primera cruzada fue con los templarios que fueron allí. ¿A dónde fueron, Julio? A donde siempre, el tablero de juego. Al templo de Salomón, allí a donde está ahora Israel, a todos esos territorios. Ahí fue la primera cruzada, dijéramos, sí. Y se establecieron los hospitalarios, la orden de los hospitalarios para custodiar todo ese camino, los primeros banqueros que dejaban dinero para el camino, etcétera. Pero bueno, los templarios estaban con la Iglesia. Por eso la Iglesia aquí también después, ayudado de los templarios, hizo esa cruzada contra los cátaros. Bien. Vale. Entonces, otra cosa que ocurrió también antes de darse la Unam Santa fue en 1284. Otro papa, que fue Martín IV, hizo una bula contra todo lo que era Aragón, o el imperio que había. Acuérdate que no existía España, ¿eh? Como nos lo venden, pero sí que estaba la corona catalano-aragonesa, que se dice, y Valencia, en toda la fuerza, en todo el Mediterráneo. Pues este Martín IV, en 1284, va y hace una bula en contra de Aragón. Es decir, envía a 250.000 cruzados para que derroten a Pedro III. Cosa que no pudieron hacer. Aquí se les echó para atrás. Entonces, esas dos cosas son interesantes con el contexto histórico para que entendamos por qué se dio esa bula. Porque después de ese ataque que no pudieron hacer frente los franceses contra los aragoneses, dijéramos, los catalanes, los que siguen, porque aquí ya en cuanto a nomenclatura y historia ya nos hacemos un lío, porque realmente nadie sabe realmente cómo están organizados esos territorios. Entonces, en Francia, tras esa derrota, sube al trono Felipe IV el Hermoso. Es bonito. Y este Felipe IV el Hermoso está hasta las narices de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia es la que había llevado a la ruina a Francia, que le había obligado a luchar contra también los cristianos de Aragón, por llamarlo de alguna manera. Eso, juntamente a que muchos de los consejeros de este rey de Francia el Hermoso
habían sido de familias cátaras. Por lo tanto, habían pasado por sangre y cuchillo a sus familiares de antaño esta misma iglesia. Vale, había un doble... ¿Vale? sí, Para sí, que entendamos motivo. también que había un motivo ahí moral. Eh. ¿Vale? Histórico. Está bien, está bien. Ok. Que por eso también Francia estaba arruinada, por todas esas cruzadas contra los cátaros, de alguna Claro. manera. ¿Qué hace el rey de Francia? Pues, como estaba arruinada, pues hace, junto con Guillermo de Nogarí, que era uno de sus dos consejeros, hace el Tratado de Tarascón de 1291. Es decir, hace la paz con Aragón. Dice, no nos vamos a pelear más, que esto es una ruina. ¿Qué hace más? Hace el Tratado de Anagni también, que también es poner un poquito de paz. Y sobre todo, y es lo que aquí, dijéramos, explota la disputa entre las dos espadas, entre la Iglesia ya real y el poder francés, es que él quiere, entre otras cosas, acabar con la guerra contra Inglaterra, porque en esa época los ingleses estaban invadiendo Francia, y para eso le pone un impuesto de guerra a la Iglesia. Es decir, todos vosotros, que ya me tenéis hasta las narices de que estáis destrozando el país por las guerras que nos habéis mandado, ahora os voy a hacer tributar porque hay que echar a los ingleses. Y esto sonó como una patada en el hígado a toda la corporación eclesiástica. Y ahora veremos cómo se van sucediendo esos acontecimientos. Qué bueno, ¿Ok? qué bueno. Impuesto de guerra, sí señor. Claro. Vamos aquí a la siguiente lámina, entonces, hermano, que eso desencadenó en una nueva bula papal, que era la Clericis Laicos, que es la excomunión si los clérigos pagaban los impuestos del rey. O sea, la Iglesia dice, no paguéis más impuestos al rey de Francia. ¿Por qué? Porque estaban peleados. Y Claro. para eso el Papa, Bonifacio VIII, le dice a sus clérigos, el que pague a Francia os excomulgo, Joder. ¿vale? Entonces el pueblo estaba cazando moscas. De momento, el pueblo estaba cazando moscas, pero de momento el contexto era sobre la gente eclesiástica, Sí, 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 sí. ¿vale? Pon la lámina, porque entonces, ¿qué pasa? Amenaza con que el que pague se va a ir a excomulgado, Qué bueno. y entonces Felipe IV dice, ¿ah, sí? ¿Los vas a excomulgar? Pues hago yo un edicto. Y entre otras cosas dice, ahora voy a prohibir exportar oro y plata fuera de Francia. ¿Por qué? Porque el oro y la plata, ¿dónde se iban? A Roma. Qué bueno. Y entonces dice, pues ahora todas las riquezas se quedan aquí. Prohíbe también a los banqueros italianos, porque Sí. estaba ahí Roma, operar en Francia si aceptan fondos del Papa. ¿Y qué hace más? Firma la paz con Inglaterra, casando a su hermana, creo que fue, con el rey inglés. ¿Vale? Entonces el Papa dice, madre mía, la que estamos montando aquí. Ya ves, vaya estamos pollo. perdiendo. Pues en 1301 hace la bula Ausculta Fili, que se dice. Esta bula, unas palabras que en su interior dice, volved a mí, hijo amado, al sendero que lleva Dios, del cual os habéis apartado. Obviamente haciendo referencia al rey francés, Vale. porque estaba fuera de su control. Sí. Y en 1302 hace un concilio entre todos los obispos en Roma para enjuiciar al rey Felipe IV, y obviamente que este prohibió a todos los obispos franceses ir para allá. ¿Vale? En todo este tinglado que tenemos montado es cuando en 1302, un año después, se hace la Unan Santa, que es una exposición jurídica sobre el absolutismo papal, ahí lo podéis leer, y sacerdotal. Promulgada por Bonifacio VIII en 1302. Y hay frases muy míticas como, estamos obligados a creer porque fuera no hay salvación ni perdón. Es decir, solo te salvas por la iglesia. Esa. En esta sola y única iglesia hay un solo cuerpo, una sola cabeza y no dos cabezas, como la del monstruo. Jesucristo y Pedro y sus sucesores son la cabeza de la iglesia. La espada espiritual y la temporal están sujetas al poder de la iglesia. La segunda debe ser usada para la iglesia y la primera por la iglesia. La primera por el sacerdote y la segunda por la mano de los reyes y caballeros, pero a voluntad del sacerdote. Quien se resiste a este poder, se resiste a Dios, a menos que pretenda la existencia de dos principios como los maniqueos. Qué majo. Vemos ahí la espada espiritual y la temporal. Dos espadas. Están sujetas, dice, al poder de la iglesia. Qué No bueno. puede... Esto es la historia de la humanidad, luego lo iremos viendo. ¿eh? Qué bueno. Pero, entonces, ¿qué ocurre? Pues por el otro lado tiene que mover ficha. Sí, sí, Si porque me has puesto una bula así, así han hecho durante todo este tiempo. pues yo muevo ficha. Claro. Y el rey de Francia, Felipe el Hermoso, en 1303, dice, a través del consejero, que era Guillermo de Nogaret, en el Consejo de Ministros del Rey, dice, surgirán falsos profetas. Vaya. Allá está sentado en la silla del bendito Pedro, ese maestro de embustes, que a pesar de ser maléfico, es llamado
benéfico por el Bonifacio. Está claro. ¿Vale? Ahí ya ves cómo se van tirando todas las pullitas, ¿vale? La prensa Una rosa de partida aquella de época. ajedrez, mano a mano Sí, ahí. sí, estaba diciendo yo, Martín, eso, la prensa rosa de aquella época, sí. Tal cual. Mucho, lamento decir, no ha cambiado mucho. Total. Siguiendo la línea esta me hacía acordar, ¿no? A todos estos juegos de bloqueos económicos que está pasando ahora entre Rusia y la OTAN. Es verdad. Recordemos que la OTAN es una continuación de todas estas órdenes de temple, y recordemos también que el Papa Francisco ya de por sí tiene un gran interés, el Papa Francisco como representante de esa facción que se sienta en la silla de Pedro, actualmente jesuita, tiene un gran interés porque él busca el ecumenismo y bueno, Rusia, la Rusia ortodoxa, tiene que reconocer al Papa cristiano católico de Roma, puntualmente de Roma, como el único representante de Dios en la tierra. Y me hizo acordar simplemente a todo este jueguito que está sucediendo ahí, que te saco, que te quito, que el gas, que el petróleo, en la otra época que el oro y la plata. Igual, sí, igual que ahora. Sí, muy buen detalle, te lo agradezco, Iro. Continuamos. Vale, un poquito, si quieres adelantar la lámina. Entonces, Guillermo de Nogaret, entre otras cosas, lo que hace es que se dirige literalmente a los aposentos del Papa para intentar ahí o secuestrarlo o matarlo, cosa que no pudo darse al final, porque tampoco el otro estaba sin su ejército y sus ayudas, pero sí que es verdad que desde Francia se fueron a buscar al Papa para ya decir, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? El 13 del 10 de 1303 muere el Papa Bonifacio y presuntamente dice, ya se ha terminado el problema, ¿no? Si se ha muerto el perro, ya muerta está, la rabia, sí. Bueno, un poquito fue así, pero para que veáis que este Papa también tenía su antesala de cómo había llegado al poder. Ahora vamos a seguir leyendo. Muere el Papa Bonifacio en Letrán, que aquí en Letrán, acordaros que después será donde se hacen los pactos famosos de Letrán del Vaticano, para darle toda la tierra, que eso lo hizo el Mussolini, exacto. Y dice, cumpliendo así la profecía lanzada por el anterior Papa, Celestino V, que este fue secuestrado por Bonifacio. Napoleón no fue el primero en secuestrar papas, ¿eh? Entonces, Madre mía de mi vida. Entonces Celestino V, como estuvo, creo que eran 10 años secuestrados por este Papa Bonifacio, pues le tiró alguna cantadita, ¿no? Así, pues ya verás. Una pullita. Entonces dijo, quien le vaticinó lo siguiente ante la usurpación descarada del trono papal que realizó. Dice, habéis subido como un zorro, reinaréis como un león y moriréis como un perro. Joder. ¿Vale? Entonces, como murió, por fin el perro, según Celestino, dice, es elegido el nuevo papa Bernard de Got, que tomó el nombre de Clemente V. Este fue coronado en Lyon, que es un lugar mitológico, ¿eh? Lyon es muy importante por la mitología también de Luc, que eran de los irlandeses. Pero obviamente fue elegido por Dios, ¿no, Jordi? Sin duda. Sí, pero ya trajo la calma. Me preocupé de esos cambios de nombre que hacen. No. Pues, está bien, listo. No, relax. Y fíjate que este fue ya, se va a Lyon, a Francia además, y ahora lo que viene, que encima crearon el estado papal en Aviñón también. ¿Te acuerdas, no? De la señorita de Aviñón y toda esa historia. Bueno. Sigue, Jordi. Sí. Entonces, en 1306, el nuevo papa, que ya no quiere más problemas, dice, confirma la ley de Felipe IV el Hermoso, por la que se expropian todos los bienes a los judíos, aquí también, y estos deben abandonar Francia. En 1311 se dicta la bula Rex Gloriae, por la que se ordena quemar en público las bulas de Bonifacio VIII contra Felipe IV, es decir, lo deja todo quemado, y aquí en la parte más graciosa, dicta que Felipe IV es inocente y declara al fallecido Bonifacio VIII culpable. Claro, ahora defiéndete. Pero dice, no de herejía. Dice, no de herejía, ¿no? Sino de obstinatio extrema. Mucho más tranquilo me he contra quedado. Francia y contra los cátaros y contra todo. Dice, Lleva menos pena eso. Exacto. Si queréis ir metiendo bocado, perdón, que Sí, tampoco queda mucho. Dice, joder, la gran Galileo. Vaya culebra. Galileo, que nunca fue acusado de herejía, sino de supuesta sospecha de herejía. Claro. No de herejía. Exacto. Pero el hecho más notorio que pasó en esa época fue la disolución por parte de Felipe IV el Hermoso de la Orden del Temple. ¿Por qué? Porque sabía que era el brazo armado, económico y guerrero del Vaticano. Y dijo, esto me los cargo, porque si no, ahora o después me van a hacer de la suya. Sí. Y fue cuando quemaron a Jacques de Polé en la hoguera. El final, ¿os acordáis, no? Sí. Pero no confundir, sobre todo, que es una cosa que, a ver, porque nos lo han explicado siempre mal y tal, pero mucha gente ha confundido siempre los templarios con los cátaros.
no solo nada que ver, sino que eran oposiciones, estaban enfrentados. Dos órdenes contrarias. Imagínate, Sí. porque templarios iban con la iglesia, en todo caso los cátaros que estaban allí, en la zona de Cataluña, de Languedoc, de Francia, estaban protegidos de alguna manera, o lo dejaba hacer el rey de Francia, que fue el que se opuso y se enfrentó a esa iglesia de Roma ayudada por los templarios. Hay confusión en esto, porque muchas personas piensan que los cátaros y mismo. los templarios son unos descendientes de los otros o son lo mismo. Nada Es verdad, que ver. Tienes razón, Y Tienes razón. Hollywood te los muestra a los templarios siempre con un aura de caballeros honrados y demás. Y muy lejos de eso. Sí, bueno, ya, claro. Sí. Y mira, y lo que decíamos, precisamente ya en esa época, lo que hemos dicho, el papado se traslada de Roma a Aviñón, a Francia. Se lo llevan allí y estuvo el papado allí en Francia desde 1309 hasta 1377, unos cuantos años. 7 obispos de Roma residieron entonces en la ciudad de Aviñón. O sea, ¿qué hizo Francia? Dice, yo me los traigo para aquí cerquita, que Para no se me controlar. desmadren. Ah, Claro, y entonces el papado pasa a Aviñón, que está allí en Francia. Algunos le han llamado a eso el segundo cautiverio de Babilonia. el segundo cautiverio de Babilonia. Entonces, bueno, Está bien. que se lo llevaron allí con Clemente Vale, V. pasamos lámina, por Bueno, favor. pasamos lámina. Esto ya es el origen. Tú querías explicar, hermano, el origen de dónde viene. Bueno, Del rey, porque esto va de porque reyes. esto va de la iglesia. En la iglesia va de la Biblia. Y en la Biblia, ¿cuándo hay un rey? Porque los hebreos no tenían reyes. ¿Sí? Bien. Entonces, el primer rey que se establece es con Saúl. ¿Vale? Hasta Saúl no habían reyes. Era el sacerdote, al final, que era como el profeta Samuel, y él iba dirigiendo, eran dirigentes de lo que era el pueblo elegido. Pero en la propia iglesia, como concepto original, no había rey. Es más, Samuel se enfada porque el pueblo era el que quería. El pueblo hebreo decía, queremos un rey como el resto de gente, del resto de pueblos. Y Samuel decía, el rey no va a traer nada bueno. Ujú. Pero al final, si lo queréis, yo os lo voy a dar a través de Dios. Y ahí viene cuando Saúl se convierte en el primer rey del pueblo. Y Claro. por lo tanto, esa línea luego lleva a la creación de la iglesia, ¿vale? Católica, porque al final estamos hablando de la misma religión que ha Claro. ponderado el mundo. Qué Correcto. Entonces, hay detalles sobre Saúl, si lo queréis, Sí, sí, sí. los comentamos. Samuel primero, ¿no? Primero, bueno, sí, Sí. Samuel, que Es conocido como el profeta en el Corán también. Sí, Porque claro. están los mismos, evidentemente la misma historia, el mismo linaje. claro, esto prácticamente te sirve como una guía paralela entre la religión católica cristiana, si quieres, y el Islam, porque también son los personajes prácticamente los mismos. Sí. ¿Vale? Gobernó Samuel a Israel, pero el pueblo quería un rey y se hizo un sorteo. Hostia puta. ¿Vale? Y el sorteo, obviamente, que es como que en el éter Dios podía amañarlo y al final pues salió Saúl, que era de la familia de los benjamines. Sí. Estamos hablando de Dios, pero era Yahvé. El famoso Yahvé Exacto. de la Biblia, que hay interpretaciones hebreas que Exacto. no significa lo que significa. Claro, claro. Ahí Algún día vemos la hablaremos. imagen, Saúl como primer rey, que en el Corán se llama Talut, ¿eh? A Saúl se le llama Talut, de la tribu de Benjamín, y es ungido por Samuel, obviamente. Y queríamos destacar, porque entre otras cosas, en Samuel 15 de la Biblia, se dice literalmente que Dios a través de Samuel le dice a Saúl que mate a todos los amalecitas, porque este pueblo no le ayudó a Israel cuando salieron del desierto. Ya. Pero Saúl, ¿qué pasa? Que había sido elegido, pero cometió un error. Que no lo mató a todos. Entonces, Saúl dejó vivo al rey Agag y también a sus mejores animales. Dice, pues me los quedo. Ya. Y entonces Mal. Samuel le Error. dijo a Saúl, a Dios le agrada más que le obedezcan a que le traigan ofrendas. Dios no quiere que seas rey porque no hiciste lo que te mandó. Ujú. Entonces Samuel coge una espada y le corta la cabeza a Agag. Dice, eso es lo que tienes que haber hecho, matarlos a todos. Ya, ya. ¿Vale? Entonces a partir de ahí Saúl pierde la predisposición de Dios y entonces dice, con el tiempo ya te morirás y yo voy a buscar al que será el nuevo rey de Israel. Y entonces encuentra a David, Vale, ya que es la empieza. siguiente lámina. Vale, vale. Ok. Y ahí empieza la Recordemos etapa más, también que- más conocida. Sí, dime, Iru. No, recordemos también que en la Biblia, en varios pasajes, sobre todo en Romanos y demás, siempre aparece esta idea de que el pueblo debe obedecer sí o sí a los reyes y a los gobernantes porque son elegidos por Dios, Sí, señor.
¿no? Eso aparece en la Reina Valera, creo que también en la King James, y bueno, obviamente en todas las variedades de colores y gustos actuales, pero siempre está esa idea que a través de estos libros religiosos siempre te quieren imponer esta idea de vos tenés que, por más que el gobernante esté haciendo algo que está en contra de tu voluntad o de tu gusto, bueno, bancátela porque fue elegido por Dios. Claro. Tenés que obedecer. Punto, sí, sí. Sí, 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 sí. No es otra cosa que otro punto de vista acerca de la autoridad. Hoy vivimos cosas similares, lo único que bajo un tema más ateo, digamos. No usamos Dios, Sí. pero tenemos instituciones que hacen cualquier cosa en contra de nosotros y consideramos que están ahí de forma divina, de algún modo. Yo lo que me estoy dando cuenta, y continuamos, es que el modus operandi de elaborar, de trabajar por parte de los gobernantes es el mismo desde antes hasta ahora. Pensaba que decías por los PowerPoint nuestros. Y es Totalmente. mejor, porque antes era Dios y vos podías levantar sospecha de alguna manera, pero ahora es la democracia y es el voto, y la gente deja de pensar en que está todo maniatado ya desde antes. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, nada, aquí, o sea, ¿a quién le echa la culpa? ¿A quién? ¿A quién votó? Si aparte el voto es secreto, para que vos no puedas tampoco ir a decir, Claro. che, vos votaste a este. No, no. O sea, está muy bien actualizado. Sí, muy Claro, bien. y como es un, perdón, Sí, como sí, es un entretejido de instituciones con muchísima burocracia, mucha política y mucha cosa, cualquier reclamo, queja que la ciudadanía quisiera hacer, como que se traspapela en el éter, porque nunca llega nada, ¿no? Por lo menos antes había un cuello que cortar, dos Claro, a lo sumo. claro. Hoy si te pones a cortar cabeza no terminas más. No, no, claro, claro. Está muy perfeccionado. Hoy en o sea, día ha hablado la democracia, ha hablado el pueblo, y ahí se queda todo, ¿no? Bueno, en fin. Exacto. Un poquito, si me pones la Sí, lámina para te lo terminarlo pongo. ya, Sí. pero la idea de que las dos espadas no existían hasta que hubo un rey. Claro. Para que los entendamos, porque si no solo estaba la espada, había una espada. Exacto. Entonces, en la imagen esta vemos a David con su arpa, y a la izquierda tenemos también a David con el arpa, y el otro es Saúl, que lo está pasando mal con la cabeza en la frente porque ha perdido el favor de Dios, y encima Dios, como está enojado porque no mató a todos, como él le indicó, entonces el Espíritu de Dios atormentaba a Saúl y le daba muchos dolores de cabeza, y la única manera que encontraba de ser calmado era cuando David tocaba el arpa, un Ajá. poquito como Orfeo hacía con los animales y los hombres cuando los calmaba a todos. Con la lira. ¿Vale? Y me recuerda mucho también a esta historia Paralelismo griego. Exacto. Que David en el Corán se llama Dawid. Recordar a todo el mundo es importante porque tenemos muchos conceptos metidos en la cabeza y luego son más parecidos de lo que pensamos. Ya, Pero bueno, ya, eso ya. para futuras charlas que podamos hacer. Bueno, bien, bien, bien. Y tirando más allá de este conflicto de las dos espadas, más atrás todavía hemos visto, ¿no? Desde Bonifacio y la Unan Santa, cómo se crean las dos espadas aquí con Saúl, que no había rey en los hebreos, y luego da lugar obviamente a la iglesia. Si tiras más atrás, nos podemos ir a hacer cierto paralelismo con en este concepto de disputa a lo que ocurrió en Egipto. Ay, esto te está poniendo En Egipto estaban interesante. los sacerdotes y luego estaban pues los faraones o reyes, ¿no? Ahí la pequeña diferencia que pueda llegar a haber etimológica. Pero entonces, aquí tenemos a la izquierda a Menofis III, que lo cambió todo. Al menos durante una época. En el Imperio Nuevo, Amenofis III lo que dice es que él es Dios, encarnado en la tierra. Entonces cambia como todo el panteón que había de dioses, porque él encarna esa figura. Entonces, claro, esto está en oposición a todos los sacerdotes. Es más, les hace la guerra a todos los sacerdotes que realmente tenían todo el control del imperio. Y entonces dice, aquí os quito para un lado, me pongo yo de Dios encarnado, y lo que pasó es que cuando murió Amenofis, entonces su hijo, que es Akenatón, que es el que todo el mundo conoce, dijo, mi padre, como ha muerto, pero era Dios, ahora está en el cielo en forma de disco de Ra, de solar. Y a partir de ahí se crea también una nueva como mitología histórica en base a esos personajes nuevos, ¿no? Entonces se cambia todo lo que es el culto a Amón y se pasa Giro brutal, ¿eh? y se pasa al culto a Atón. Por eso se llama Akenatón. Sí, no sí, se sí, llama sí, sí, sí. Akenamón. Claro. ¿Vale? Entonces, esos reyes vivientes que remodelaron todo el panteón. Eso fue más o menos en el 1350 a.C. y ya para añadir un poquito más a Akenatón, que se casó con la mujer Nefertiti. Ujú. Si tiras para adelante, por favor. Y como hijo tuvieron a Tutankamón. No se sabe exactamente si Nefertiti fue la madre de Tutankamón, pero sí que Tutankamón está como oficializado que fue hijo de Akenatón. Y el Tutankamón, que murió súper joven, ya vuelve nuevamente a los ritos de antes de Amón. Deja de los ritos sobre Atón y vuelve a lo que había antes en Tebas, que era Amón. Muchos dioses.
Sí, y tampoco lo quiero decir así porque... Si me dejas aportar capaz que para una cosita, hasta ese entonces, para que quede claro, hasta que aparece esta figura de Akenatón y su padre principalmente, hasta entonces la adoración era Amón-Ra, era la conjunción de la capital religiosa con la capital como ciudad y se habían unificado Amón-Ra. Muchos capaz que recuerdan esa carátula de Pink Floyd, donde un haz de luz blanca pasa por una pirámide y se refracta todos los colores. Sí. Pues una forma así es la que se usa para explicar cómo los antiguos egipcios tomaban el tema de las deidades. Eran como unos escalafones y ninguno era más importante que ninguno, eran todos súper importantes. Allí mantenían lo que se conoce como el culto a Osiris, el culto a Horus, todos los cultos antiguos de ellos. Akenatón vino a desplazar todo eso, a establecer una especie de nueva era. Y de hecho, luego él una de las cosas que intenta hacer es borrar todo vestigio de sus antepasados. Y eso fue algo que empezó a llevar a la declive a toda esa época de Egipto. Sí, se dice que cambió, ¿no?, las esculturas, las picaba para eso, cambiar los claro, nombres y deformar la figura. Y borraba, cincelaba los nombres, y se cuenta que, claro, uno de los nombres que también manda a cincelar uno de los nombres, el de su padre, creo que es el que manda, y eso el pueblo no se lo perdonó, porque la creencia es que si tú no poseías un nombre no podías ser presentado ante los dioses. Entonces está bien que lo mates, está bien que lo persigas, hasta ahí es tolerable, pero que le niegues la vida eterna, eso es imperdonable. Y ahí es el mayor epicentro del conflicto que tienen estas dos vertientes. Sobre todo lo hemos querido traer para la batalla, si se puede llamar así, entre sacerdotes y reyes, que también hemos visto en Europa, ¿no? A ver quién puede más de los dos y al final cómo se hacen un poquito la batalla. Y al final siempre quién paga los platos rotos, es lo que yo me pregunto. Porque al final siempre... Bueno, también, eso también viene mucho cuando, me acuerdo que lo habíamos hablado de Sumeria, en la Sumer original, que gobernaban eran los sacerdotes y los asirios, o los acadios creo que eran, perdón, tenían un rey. Y el rey siempre estaba como abajo del escalafón del sacerdote, porque el sacerdote tenía la conexión divina y el rey no. El problema estaba ahí, o sea, en el hecho de que vos cómo le competís a alguien que te dice, no, yo charlo con el creador, claro. Y vos, ¿entendés? Y ahí en esa época no había Google, ¿viste? No estaba, o sea, el conocimiento no estaba al alcance de cualquiera. Claro. Entonces después cuando termina sucediendo la invasión de los acadios a Sumer, después de esa conquista empieza como esta jerarquía en la que los reyes mismos quieren ser elegidos de Dios, pero no te podés autoelegir. Te tiene que elegir el sacerdote, tiene que decir, él es el elegido de Dios. Entonces ahí empieza, te estoy hablando mucho antes de todo esto que estábamos viendo de Europa sobre todo, ¿no? Sí. Pero ahí empieza como esta cuestión de necesidad mutua, de complicidad entre el rey y los sacerdotes. Y que creo que hasta la fecha de hoy se sigue manteniendo algo similar, porque obviamente el poder de la iglesia sigue estando siempre en cada inauguración de un presidente, sigue teniendo que bautizar, por así decirlo, a los reyes, no importa si son de España, Inglaterra, no parece haberse quebrantado. Después habrá estado esa lucha de poder interna, ¿no? Pero acá mismo en lo que estamos viendo, esa conjunción o esa complicidad. Siempre el que cagan es al pueblo, obviamente, ¿no? Eso es lo que yo me refería, correcto. Y justamente correcto. Esa complicidad es la que está tan bien detallada en la bula que estaba leyendo hace un rato Jordi, ¿no? Esa necesidad mutua de que las dos espadas sean forjadas, digamos, pero que por sobre todo una esté por encima de la otra. Eso justamente es lo que decía la bula. Y si la gente se cree que esto es muy antiguo y que es una locura pensarlo, al día de hoy, cuando reemplazan el Papa o se muere, se encierran un par de gatos locos que dicen ser elegidos por Dios a elegir el destino del mundo cristiano, por lo menos. Eso sigue pasando el día de hoy hasta que salga un mito blanco. Sí, no mucho ha cambiado. No, para nada. Y redirigiendo un poquito, Martín, a lo que tú hacías alusión otro día con la Unan Santa, porque hemos leído, dijéramos, otras concepciones, ¿no? De las dos espadas, las rivalidades, pero tú querías hacer un poquito el matiz, o lo hiciste, sobre lo del Arca de Noé. Ahí, Tete, si lo puedes leer tú, que lo tienes ahí más a mano. Correcto. Bueno, cuando hablaba de la unidad de la Iglesia, además, que de fuera de la Iglesia no hay salvación ni remisión de pecados, que ella es el cuerpo místico de Cristo, y hablaba también del poder temporal, ¿no? Que tiene que estar subordinado al espiritual, esas dos espadas, la que está encima es la espiritual, la de la Iglesia, obviamente. Y luego, a través de esta bula, como se habla también, hace referencia al episodio de Noé, porque dice, en ella hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, que sería, pues una sola, en efecto, fue el arca de Noé sobre la tierra, ¿no? Y más a la Iglesia la veneramos también. Ese arca de Noé, con el diluvio, dio lugar luego también a interpretarla como que
la Iglesia se apoderó y se hizo dueña de lo que existe en el mundo, tanto terrenal como espiritual. De ahí empiezan a dictarse las bulas papales, nace el derecho canónico y luego todo esto ha derivado del derecho romano, el derecho positivo. Un poquito ese sería el relato para poder llegar al derecho positivo en las legislaciones que nos aplican a día de hoy también. Claro, ¿Sí? claro. Sí. Hombre, yo espero que nuestros espectadores les haya sido fácil seguir la estela de este... No ha sido muy complicado, además lo ha hecho muy bien Jordi, quiero decir que... Sí, yo agradecer nuevamente a Jordi porque nos hemos puesto hoy 4 horitas a preparar el Power con toda la información que tiene y, por eso digo, y así voy aprendiendo también yo. Que ellos vienen aquí, no vienen con la mano delante y detrás, quiero decir que vienen con una preparación... Eso los egipcios sí que hacían Sí, así. hacían eso. Hay mucho en el gobierno que hace de egipcio, Y dice. tanto. Soberanos recuperando derechos, los liberamos de la bola, de esa tierra de los muertos, las papales, trampas y odio, lleno de fraudes para quedarse todo, piratas cambiando navíos por bancos y trajes cosidos por niños. Personas y ciudadanos engañados, lenguajes encriptados. Los países son empresas, corporaciones pisando cabeza. Venimos con ley natural, soberanos recuperando derechos, los liberamos de la bola, es la tierra de los muertos. Ley marítima y comercio me tienen los huevos llenos. Renacemos debajo las piedras a millones para vivir sin limitaciones. Sin limitaciones. Un DNI corrupto no me identifica. Ejerzo mi libre albedrío de viaje, vivienda, movilidad y sentido. Venimos con ley natural, soberanos recuperando derechos, nos liberamos de la bola, es la tierra de los muertos. Soberanos recuperando
el